¿qué tal? Cordial saludo para todos. Soy Evelio Ordóñez Guayán, estudiante del programa de Administración Pública de la Corporación Unificada de Educación Superior CUN. Hoy me pongo en el sombrero de líder social, de líder ciudadano, para dar inicio a este espacio de debate, análisis y sobre todo de propuestas. Pues cuando encendemos el televisor o revisamos las redes sociales, la palabra corrupción inunda la agenda mediática. Sin embargo, como futuros administradores públicos, no podemos limitarnos a verla como un simple problema judicial o un titular de prensa. Realmente debemos entenderla como una patología institucional sistemática, una enfermedad que erosiona el tejido social y destruye el fin último del Estado, la generación del valor público. Hoy quiero plantearles una tesis central. La lucha contra la corrupción no se gana únicamente con leyes, con más cárceles o más organismos de control. Se gana transformando la cultura organizacional del Estado a través de la reasignación de la ética pública y activando un control social, desde luego, ciudadano, que sea técnico, preventivo e incidente. Quédese con nosotros en los próximos minutos, porque vamos a desglosar cómo pasamos de la indignación del sofá a la acción ciudadana en el territorio. Muy bien, entremos en materia. Desde la teoría de la administración pública, entendemos que el aparato estatal opera bajo un principio de legalidad. Todo está regulado. Entonces, ¿por qué falla? Sencillo, falla porque la corrupción ha evolucionado. Hoy no hablamos solamente del funcionario que recibe soborno menor. Hablamos de fenómenos complejos como la captura del Estado, donde redes de interés privado manipulan el diseño de las políticas públicas, la contratación estatal y la asignación de presupuestos para beneficio particular. Ahora bien, como líder ciudadano en mi comunidad, veo a diario el impacto real de esos desvíos. No solo son cifras macroeconómicas que se pierden, son escuelas sin infraestructura, puestos de salud desabastecidos y vías veredales intransitables. Lo que se destruye aquí es la confianza legítima, ese pegamento invisible pero vital que une a los gobernantes con los gobernados. Cuando el ciudadano pierde la confianza, aparece la apatía, y la apatía, compañeros, es el ecosistema perfecto para que los corruptos sigan operando sin vigilancia. Aquí es donde el concepto de ética pública adquiere un carácter urgente y no meramente romántico. Autores clásicos y contemporáneos de la gestión pública nos han recordado y nos siguen recordando que la ética no es un listado de buenas intenciones guardado en un cajón del talento humano. La ética pública es una herramienta de gestión. Es el conjunto de valores, principios y normas de conducta que guían la toma de decisiones en el ejercicio de una buena función administrativa. Muy bien, para entender esta crisis del contexto colombiano es obligatorio realizar un análisis de actores de poder. Por un lado, tenemos actores con poder y toma de decisiones, como ministerios, entes de control, Contraloría, Procuraduría y mandatarios locales. En la otra orilla, por el contrario, están los actores afectados, las comunidades vulnerables, la sociedad civil y el sector empresarial honesto. El conflicto surge cuando los intereses particulares, presuntos opositores a la transparencia, bloquean el acceso libre de recursos públicos, profundizando la desigualdad territorial en nuestro país. Esta crisis frena compromisos globales históricos, específicamente impacta de forma directa en dos objetivos de desarrollo sostenible que a mi concepto son fundamentales. Primero, atenta contra el ODS de paz, justicia e instituciones sólidas, ya que debilita la confianza legítima ciudadana y la transparencia gubernamental. Segundo, destruye las metas del ODS de reducción de desigualdades, puesto que cada peso desviado por la corrupción priva a los sectores más vulnerables de infraestructura digna, puestos de salud, educación, entre otras. Cuando un administrador público carece de este marco deontológico, confunde el interés general con el interés particular y olvida que el presupuesto que administra no es el suyo, sino de los contribuyentes. Por lo tanto, la crisis de corrupción actual es, en el fondo, una profunda crisis de idoneidad ética en el servicio civil. Ahora bien, el Estado moderno ha transitado hacia modelos de nueva gobernanza, donde las decisiones se deben tomar en red, involucrando activamente a la ciudadanía. Por ello, nuestra respuesta de política pública debe alinearse perfectamente con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. El Plan Nacional vigente prioriza la convergencia regional, la justicia social y la erradicación de la opacidad en los controles del Estado. No podemos ejecutar metas nacionales de infraestructura o equidad si los recursos públicos se filtran en el camino. Pero para que esta gobernanza sea democrática y real, el ciudadano no puede ser espectador pasivo, que solo vota cada 4 años.
debemos pasar del control social posterior, ese que se queja cuando la obra se convirtió en un berraco elefante blanco, y debemos pasar al control social preventivo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos desde el liderazgo ciudadano, activando y profesionalizando las veedurías, esas veedurías ciudadanas. Y aquí hago un llamado a mis colegas cunistas. Nuestro rol en el territorio es traducir la complejidad del Estado para la comunidad. El ciudadano de a pie no tiene por qué saber qué es un SECOT, cómo se lee un plan de desarrollo territorial o qué es un indicador de gestión. Nosotros sí, nuestro deber moral como estudiantes de administración pública es democratizar ese conocimiento técnico. Cuando un líder comunitario aprende a revisar una plataforma de datos abiertos, a vigilar un pliego de condiciones en una licitación pública o a exigir rendición de cuentas con preguntas de impacto, le cerramos las puertas a la opacidad. La transparencia activa y el acceso a la información son los antídotos directos contra la discrecionalidad y la corrupción. Ahora bien, ¿hacia dónde nos debemos encaminar? Pues propongo 3 líneas de acción claras desde la perspectiva de la administración pública y el liderazgo ciudadano. Primero, institucionalizar la ética pública aplicada. Necesitamos que las entidades del Estado dejen de dictar charlas aburridas de ética de 2 horas al año. Debemos implementar metodologías de infraestructura ética, donde se evalúen los riesgos de corrupción en cada proceso y se premie la integridad en el servicio civil. 2. Coproducción de valor público. Los planes anticorrupción y de atención al ciudadano no deben de ser construidos por consultores encerrados allá en las oficinas en Bogotá. Deben ser validados, codiseñados y vigilados por las comunidades acá, en los territorios, en las regiones. Y 3. Alfabetización administrativa. Crear escuelas de liderazgo ciudadano en los municipios. Si el ciudadano entiende cómo funciona el ciclo de las políticas públicas y el presupuesto participativo, se convierte en un auditor natural del Estado. Para garantizar que esa política pública funcione y no se quede en el papel, implementaremos de forma estricta 3 indicadores técnicos o de impacto directo. 1. Porcentajes de entidades del orden nacional con matrices de riesgo ético implementados y evaluados anualmente por el DNP, el Departamento Nacional de Planeación. 2. Índices de preparación y reducción de operacidad en las licitaciones públicas contrastados oficialmente con la base de datos del SECOP. Y finalmente, un tercer indicador, pero no menos importante: número de ciudadanos y líderes comunitarios certificados en veeduría técnica preventiva en las regiones, priorizadas por el Plan de Desarrollo Nacional. La corrupción nos cuesta miles de millones de pesos al año, pero su costo más alto es el de las futuras y próximas generaciones. Como estudiante de la CUN, no nos estamos formando para ocupar un puesto en una alcaldía o en un ministerio o en una gobernación. Nos estamos formando para ser guardianes del bienestar de lo colectivo. Bueno, muy bien, llegamos al final de este episodio y la conclusión es contundente. La administración pública sin ética pública es solo una maquinaria fría, propensa al saqueo. Requerimos una ciudadanía activa, educada y valiente, respaldada por profesionales íntegros, que entienda que el servicio público es un honor, no un negocio. Quiero agradecer a nuestra docente y a la comunidad académica de la CUN de verdad por incentivar estos espacios que conectan la teoría del aula con la realidad de nuestros territorios. A quienes nos escuchan, los dejo con esta pregunta para el debate en los foros de la universidad. ¿Qué acción concreta están haciendo hoy en sus comunidades para vigilar lo público? Recuerden que lo público es de todos. Les habló Evelio Ordóñez Guayán. Reencontrémonos a través de estos espacios virtuales en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo y hasta pronto.